Bueno, pues buenas tardes. Yo había hecho un esquema que para que se animen les digo el título: el enemigo, el Estado. Y espero que quede claro por qué. El Estado descansa es un mito y descansa en mitos. El primero, el mito del estado de naturaleza. El estado de naturaleza que da lugar al contractualismo político por parte de Hobbes. Hobbes es el personaje principal, que utiliza el estado de naturaleza, pero el estado de naturaleza, que es un concepto que manejaban los padres de la Iglesia para referirse a la naturaleza caída después del pecado original. Entonces, a partir de ahí, dice Hobbes que el hombre es un ser malo, etcétera, que persigue a sus enemigos, que es egoísta, y entonces hay que contratar la manera de crear otro estado, que no sea el de naturaleza, en que el hombre es lobo para otro hombre. Y ese estado es lo que conocemos como el Estado, que es un artificio, construido mediante un contrato por el cual los hombres se acuerdan para no matarse, para no robarse, etcétera, acuerdan constituir la sociedad y el Estado. El Estado es el que garantiza la existencia de la sociedad. Dos mitos, tres o cuatro, mejor dicho. El estado de naturaleza, el contractualismo, el Estado y la sociedad. La sociedad es otro mito. La sociedad no existe. Esto, supongo que hay muchos lectores aquí de Hayek, pues recordarán que Hayek dice eso, que la sociedad que no existe. Lo que existe es el pueblo, es la palabra que se inventa Hobbes, no se inventa, lo toma de los usos, no lo inventa, para designar el pueblo como sociedad de individuos, cuando es completamente falso que el individuo nazca aislado, nazca solo. El individuo nace en una familia, de una madre, bueno, puede haber casos un poco marginales, pero nace en una familia, nace en una sociedad, nace en lo que llaman, y forma un pueblo que es el conjunto de familias que tiene una vida orgánica. A eso le llama sociedad Hobbes. Es una sociedad de puros individuos que buscan su propio interés y para lo cual, para evitar que la búsqueda del interés lleve al estado de naturaleza, que se vuelvan a matar, etcétera, aparece el Estado que lo garantiza. El Estado que sustrae todo el poder. Todo el poder debe pertenecer al Estado. El Estado, dice además Hobbes, que es el padre de todo esto, es un deus mortalis, un dios mortal. Para Hobbes, el Estado es Dios en la tierra, que es otro mito, claro, que sea un dios. Esto, sin embargo, Hobbes tenía un problema, que es donde vienen todos los problemas actuales en el fondo. Hobbes escribe en medio de la guerra civil inglesa, una guerra civil en la que los protestantes puritanos, sobre todo, se rebelan contra el monarca, que era anglicano, que acaba siendo ajusticiado en 1649, porque éste quería implantar una monarquía absoluta. Pero entonces, entre esos grupos de puritanos, había sobre todo uno, el de la Quinta Monarquía. Me voy a entretener en esto porque es algo poco conocido y que es capital. El de la Quinta Monarquía, calvinistas, que lo que propugnaban era el establecimiento mediante la política del reino de Dios en la tierra. Todo viene de ahí. El reino de Dios en la tierra, que invocando las frases del Apocalipsis, el nuevo cielo, la nueva tierra, los 5 imperios del libro de Daniel, etc. Por ejemplo, la teología de la liberación, que muchos conocen, saben que uno de sus lemas es el nuevo cielo y la nueva tierra. La liberación hispanoamericana. Eso viene de ahí. Bien, pues contra estos grupos que pretendían transformar la sociedad mediante la política,
A nadie se le ha ocurrido jamás en la historia universal que se conozca, a lo mejor en la prehistoria, en una época desconocida, transformar la sociedad mediante la política. La sociedad, el pueblo sigue tiene su vida, el gobierno es necesario para garantizar el orden, la seguridad, pero a nadie se le había ocurrido eso, transformar la sociedad, digamos, mediante la política. Y contra ellos, más que contra la Iglesia Católica, que es lo que se suele decir, es contra quien inventa Leviatán, Hobbes, el Estado Leviatán. Contra ese que querían utilizar la política para trastornar todo, la revolución. Es decir, y se suele decir también, y es cierto, que la palabra revolución cobra el sentido actual justamente con eso que se llamó luego la Revolución Inglesa. Antes la palabra revolución significaba las vueltas que da un astro alrededor de sí mismo, la Tierra, por ejemplo, o las revoluciones de un automóvil, las válvulas, etcétera, todo eso, pero sobre sí mismo. No, ahora la revolución tiene otro sentido, un sentido, digamos, lineal. La revolución que además se legitima a sí misma. Todo revolucionario invoca siempre la legitimidad de cualquier acto que realice porque es revolucionario, porque se trata de realizar el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios en la tierra, que es lo que toma luego el socialismo. El socialismo en el fondo no es otra cosa. La Revolución Francesa trata de hacer eso. La Revolución Francesa quiere partir, incluso es abolido el calendario y se inventa el año cero, que es el año de la Revolución, para transformar toda la sociedad. Pero contaba ya con esto que inventó Hobbes, paradójicamente, contra la Revolución. Contaba con el Estado, que era con lo que le contaban todavía los puritanos calvinistas, que querían realizar el reino de Dios en la tierra. Es ahí cuando el Estado en la Revolución Francesa se emancipa de la monarquía. Se emancipa nada menos que como en Inglaterra se le llevan al cadalso al rey, en Francia le llevan a la guillotina, se emancipa de la monarquía. La monarquía todavía controlaba el Estado, la máquina estatal. Porque el Estado no es otra cosa que una máquina, un mecanismo artificial. Una serie de normas, de reglas, que atraen así toda clase de poder. Es un nuevo orden, es un orden artificial. En las ideas de orden, solamente, último orden, solamente son dos. Hay un orden natural de las cosas. O hay caos o hay orden. Es el principio, como saben, de la filosofía. El caos o el cosmos. La palabra cosmos en griego significa orden. Hay ese orden natural de las cosas. Para los griegos, increado. Para los griegos y para todas las civilizaciones no bíblicas, es increado el orden. Es el orden natural de las cosas al que hay que ajustarse. El cristianismo introduce una modificación, la Biblia, el cristianismo porque también en el Islam, o entre los judíos, la Biblia. Ese orden ha sido creado por Dios. Por tanto, hay que ajustarse al orden, pero no es un orden rígido de la naturaleza, es el orden que se descubre a través del derecho natural. La ciencia es un intento, es el tipo de investigación que aparece en la Edad Moderna tratando de averiguar las leyes de la naturaleza, partiendo de esa idea de orden creado por Dios. Lo dijo Einstein hace poco, Dios no es un jugador de dados, por tanto, tiene que haber unas leyes rígidas, tiene que haber un orden en la naturaleza. Lo mismo, en un plano, el derecho natural, las reglas del orden natural entre los seres humanos, que son distintas de las reglas de la naturaleza, porque el hombre es un ser libre. Para las religiones bíblicas, el hombre es libre, sobre todo para el cristianismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, etcétera, etcétera. El hombre es libre y por tanto puede trastocar el orden querido por Dios. El Estado es otro equívoco frecuente, no es lo mismo que el gobierno.
El gobierno es el grupo de hombres que les toca gobernar. Pero no es lo mismo que haya un gobierno, un grupo de hombres que gobierne, que este grupo de hombres se encuentre con un aparato a su disposición como el Estado. Anteriormente al Estado, pues el monarca, bueno, tenía su grupo, etcétera, gobernaban, pero un grupo de hombres. Era el responsable de sus actos, etcétera, etcétera. En cambio, el Estado, como toda máquina, impone su propia lógica. Si queremos conducir un automóvil, que es una máquina, hay un mínimo de reglas que tenemos que observar. No ya me refiero a ir por la derecha o por la izquierda, sino para que el coche funcione. Tenemos que someternos a las reglas técnicas del Estado. El Estado es un aparato técnico, tiene su propia ratio, la razón de Estado. Es la ratio, las reglas que obligan al gobierno que gobierna un Estado, que no es lo mismo que el simple gobierno. Hoy nos cuesta mucho entender esto, hay un problema semántico, y es que se emplea la palabra Estado habitualmente para designar cualquier forma de lo político. Y sin embargo se habla del Estado, por ejemplo, los faraones. Se habla del Estado faraónico. La polis griega, la ciudad-estado, es completamente equivocado. No hay tal Estado. El Estado aparece en el siglo XVI cuando inventa antes de Hobbes Bodino la teoría político-jurídica de la soberanía, que es lo que Hobbes añade a su creación estatal. El Estado es el Dios mortal porque representa a Dios, que es el soberano. Es aquí, ¿por qué? Porque es soberano político y jurídico. La soberanía, originariamente, siempre hay soberanía. La soberanía es ejecutiva. Es decir, el que es capaz de ejecutar una cosa es el soberano. Si ahora aparece aquí alguien armado, tenemos que acatar sus órdenes. Por poner un ejemplo un poco extremado. El poder ejecutivo es siempre el soberano. Pero lo que no era hasta entonces, hasta que se inventa el Estado, es soberano jurídico. Los soberanos medievales eran soberanos porque eran jueces, los jueces supremos, como podía serlo cualquiera que tuviera una jurisdicción. Suficiente, esos eran soberanos. Soberanos porque decidían cómo hace el juez. El juez es soberano porque decide lo que es el derecho, sobre lo que es el derecho, en el caso concreto. Los reyes eran soberanos porque eran jueces supremos dentro de su reino. Los reyes, otros príncipes, es verdad que se podía apelar al emperador o al papa, en fin, un poco nominalmente, pero esto no hace el caso ahora. Pero también podían decidir en el orden como poder ejecutivo, pero no obligatoriamente. Podían decidir hacer una guerra. Para poder hacer una guerra, por ejemplo, se inventaron las cortes en España, fueron las primeras que se inventaron, o los parlamentos para pedir ayuda, porque había que hacer una guerra contra los moros o para defenderse, para hacerla contra, para defenderse, etcétera. Es decir, no podían, los reyes medievales eran sumamente débiles porque no eran soberanos jurídicos, porque no tenían la soberanía del derecho. El derecho pertenecía y pertenece al pueblo. ¿Qué ocurre cuando aparece el Estado? El Estado que es soberano, jurídico y político, que el soberano hace las leyes. No es que es el juez el que descubre la ley mediante un proceso de investigación a través de las costumbres. No es que la costumbre sea la fuente del derecho, sino que es la ley la fuente del derecho. Porque en realidad la costumbre tampoco es una fuente del derecho, es un medio de conocimiento del derecho. Muchos de ustedes habrán estudiado derecho y habrán estudiado las fuentes del derecho, son tres.
los principios, la ley, la costumbre y los principios de derecho. Completamente falso. Es completamente falso porque, sí, porque ahora veremos por qué. Porque son medios de conocer el derecho. El derecho se descubre a través de las costumbres, los usos, etcétera, como todavía el derecho inglés, el common law, que es el derecho común que allí continúa. Se utiliza el precedente, que puede ser una ley, que puede ser una sentencia, que puede ser una costumbre, que puede apelarse incluso a un principio, más o menos. En cambio, en el derecho continental, porque en Inglaterra, esto es otra cosa importante, no existe el Estado. Todavía hoy no existe el Estado, igual que en Norteamérica, donde hay el common law, por una razón elemental. No hay distinción entre derecho público y derecho privado. Entre nosotros sí. Allí no hay esa distinción, es el common law. Porque lo que puede pasar por derecho administrativo, ese argumento que apelan algunos, no son más que instrucciones para los propios funcionarios del gobierno. Pero no es un derecho administrativo al cual tenemos que acudir nosotros en toda Europa. Si tenemos una cuestión con el Estado y que, bueno, que es una defensa del... ahora veremos dónde viene el Estado de Derecho. Eso, el derecho administrativo viene, y el constitucional, viene en realidad, lo voy a adelantar, del Polizeistaat, del Estado policía alemán. En Alemania había lo que se llama el Estado policía, un Estado policía que cuidaba de los súbditos, pero sin que los súbditos pudieran defenderse mediante leyes. Es verdad que hay con Federico el Grande se establece ya un Allgemeines Recht, con lo cual derecho general, unas normas con la cual podía haber alguna defensa por parte de los súbditos, pero en general no tenían más defensa que la que podían prestarle la Iglesia, porque la Iglesia era parte del Estado. Que esto es un tema importantísimo para entender lo que es el Estado. Entonces, el Estado de Derecho no es más que el derecho del Estado, la legislación. El Estado fabrica las leyes. Hoy nos abruma la legislación por todas partes. A los que fumamos nos persiguen. Eso no tiene nada que ver con el derecho. Eso es que se le ha ocurrido a alguien, con buenas o malas razones, no entro en ello, pero que es malo que se fume en lugares públicos, etc. No digamos normas de todo tipo, que nos están asediando con inspecciones, con tal, de trabajo, ecológicas, tal. No digamos los impuestos, que tampoco es un concepto de derecho el impuesto. Eso es un disparate, porque el impuesto, como dice su palabra, la palabra es impuesto. No es producto de un pacto, de un convenio, no es lo que todavía se llama en inglés una tasa, tax, una tasa, que también hay tasas. Pero la tasa, si yo voy por una autovía, pues que está sometida a tasas, que hay que pagar tasas, pues si quiero ir por ella pago una tasa. Bueno, me prestan un servicio y yo compenso. El impuesto no, el impuesto es impuesto porque se impone, no es un concepto de derecho. Por eso en el derecho canónico se dice que es un punto de fricción siempre con el Estado, que los impuestos no obligan en conciencia, sino que al que le cogen, pues allá él, si no ha pagado, pero que en conciencia no obligan. Cosa contraria a lo que hay hoy, que sabemos todos que el mayor pecado socialdemócrata es el fraude fiscal. Es el pecado mortal que no tiene remisión. Bueno, el Estado, entonces, es como digo, descansa en la teoría de la soberanía jurídica y política. Es el dueño del derecho. Es un proceso lento, primero como derecho público, poco a poco, derecho del rey, del monarca, de los reyes, etcétera. Bueno, y que además más o menos coincide con la moral popular, no hay gran diferencia, hasta que con el Estado de Derecho ya se convierte en otra cosa, después de la Revolución Francesa.
sobre todo en la parte francesa, más que en la alemana. El Estado no se entiende cómo se consolidó si no es por el protestantismo. Lutero dijo que si el príncipe es bueno, es porque el pueblo se lo ha merecido. Si el príncipe es malo, es porque el pueblo se lo ha merecido. La obriskheit, la obediencia a la superioridad en los países protestantes, por eso el luteranismo propugna la obediencia pasiva. Porque y eso explica muchas cosas de la historia de Alemania y de la historia reciente. Por ejemplo, Prusia es un país gobernado por calvinistas, pero con súbditos luteranos. Obediencia pasiva más el calvinista, que más o menos quiere realizar el reino de Dios sobre la tierra, tal como lo entienda. El reino de Dios, por supuesto, secularizado, como ocurre en el socialismo. En la Revolución Francesa, que es donde sale en realidad el socialismo, sale a la luz. Es una visión secularizada, completamente secular, que acaba yendo en el socialismo a querer cambiar incluso la naturaleza humana, como estamos viendo hoy, con las bioideologías feministas, de género, ecologistas, de la salud, todo eso. Cambiar incluso la naturaleza humana. O sea, llega a la conclusión de que todo es producto de la cultura, que no hay nada sólido, nada permanente, sino que todo es producto de la cultura, de la historia, etcétera. Hay unos problemas que son pues, el historicismo, culturalismo y demás. Bien, entonces lo que quisiera que quedara claro, y por eso en Alemania, por ejemplo, la obediencia tiene sus ventajas, porque en los países nórdicos la administración funciona generalmente, generalmente bastante bien, porque la función pública es realizar algo, es obedecer a la voluntad divina, que viene de arriba abajo, derecho divino de los reyes, que está detrás de todo ello. Por ejemplo, en el proceso de Nuremberg, recordarán, se exculpaban diciendo que obedecían orden. El caso Eichmann ha sido muy... Y es cierto, para muchos alemanes, que les mandaran la mayor barbaridad es que era normal. No la barbaridad, les podía no gustar, pero el poder viene de Dios. No hace falta a veces ya ni ser creyente, sino que es la costumbre que está instalada, el superior tiene razón. Y esto es verdad en muchos casos. Hannah Arendt ha discutido algo de ello en el caso de Eichmann, como conocen ustedes. Bien, lo importante es retener entonces que el Estado es una máquina, y es una máquina de poder, y es una forma artificial de orden, que pretende, debido a que se introducen esas ideas en él, las ideas estas puritanas del reino de la tierra, pretende instituir un orden artificial que sustituya al orden natural. Que eso es lo que está pasando hoy abundantemente, en todo. En esto que he mencionado, las bioideologías, etcétera, sustituir la naturaleza humana y demás, es el orden estatal. El Estado crea su propio orden. Tiene su propia lógica, que es la de la razón de Estado, que la Revolución Francesa sustituyó por el orden público. Y el orden público, que es lo que lleva a distinguir el derecho público del privado. Hay el orden público, que es lo que regula el derecho público. Hay el orden privado, el derecho privado, que bueno, que depende del orden público, el orden público lo regula, pero que sigue por inercia, por la tradición, costumbres, sigue manteniéndose el derecho común, que hoy ya casi no existe. Piensen ustedes qué significa hoy la propiedad. Lo decía hace ya tiempo Peter Drucker. La propiedad no significa más que lo que quiere el recaudador de contribuciones. Si ustedes quieren hacer un contrato, lo primero que hay que pensar hoy es las consecuencias fiscales. Está sometida al derecho público, cuando la propiedad era uno de los límites de la soberanía, según el propio Godino, que había
establecido que había creado la doctrina de la soberanía jurídico-política. Pero ya la Revolución Francesa, en un artículo, no recuerdo cuál, en el Código Civil de Napoleón, que copia prácticamente en nuestro Código Civil, me parece que es el artículo de la propiedad 151, me parece, tiempo que no lo veo, que dice que la propiedad es el derecho a utilizar las cosas sin más límites que los establecidos en las leyes. Pero lo importante parecía cuando se hizo que, bueno, que sí, pero la ley establece los límites. Y los límites pueden ser los que establece el derecho fiscal, el derecho administrativo, el derecho ecologista, el derecho tal, el derecho cual, el derecho X. Es decir, pueden ser ilimitados los límites que se ponen a la propiedad. Y la propiedad desaparece. Pero hay otro aspecto que en este momento precisamente es muy importante, que es que el Estado, como es una máquina que está ahí, es el gran apoyo y refugio de las oligarquías. Todo gobierno es oligárquico, sea estatal o no estatal, porque todo gobernante tiene que apoyarse en algunos que le apoyan, que es como gobierno. Decía Hume, en un ensayo pequeñito de 2 páginas, que es estupendo, es decir, de lo mejor que se ha escrito, 2 páginas nada más, depende de la edición, pero página y media, 2 páginas, 3. Decía que incluso el sultán de Egipto, que para entonces era, en la época de Egipto era algo así como Stalin, que incluso el sultán de Egipto depende de sus mamelucos. Si sus mamelucos no le apoyan, no puede gobernar. Todo gobierno es oligárquico. La oligarquía es la ley trascendental del gobierno. Y el problema del gobierno depende que el gobernante sepa orientar la oligarquía hacia la realización del bien común o que se pliegue a los intereses de la oligarquía. Es lo que estamos viendo hoy. Las oligarquías occidentales, ante la crisis, lo que están haciendo es obligar a las clases medias a pagar los desperfectos que han hecho las oligarquías. Que la oligarquía no es solo la política. En la oligarquía política, hoy en día yo la reduciría a la política, la mediática, la propaganda, la financiera y el alta industria, la gran industria. Hoy hay una lucha en que el Estado está, en el fondo es el capitalismo de Estado socialdemócrata. El Estado apoya a la gran empresa y la gran empresa al Estado. Esto viene de Saint-Simon, que decía que si Saint-Simon vio la importancia vio 2 cosas muy interesantes. Primero, que con la técnica y la ciencia se podía acabar con la pobreza, con el hambre, cosa que es verdad, se haya realizado o no, pero es verdad. Y otra, que con el crédito se podía transformar la sociedad orientando las actividades productivas en la dirección deseada. Y es verdad, el crédito lo manejan los gobiernos para orientar la economía como les parece. No voy a entrar en las disquisiciones sobre el papel del crédito, pero creo que está claro. El crédito es el arma del gobierno. Se ha acabado liquidando el patrón oro, que obligaba a ciertas restricciones, que por cierto China parece que quiere volver al patrón oro, dicho sea de paso, etcétera, pero entonces ha venido lo que ha venido. Eso se ha convertido en puro negocio financiero, etcétera. Las oligarquías más cercanas al poder pues hacen grandes obras públicas, aeropuertos que luego se cierran, autopistas que nadie circula, o gastos, lo que sea. Digo por poner ejemplos próximos, pero se podría poner otros, porque pensamos que todo esto nos afecta a lo mejor en España, para el que quiere mucha gente, pero si se dan ustedes un paseo por Alemania, que parece el no va más, la situación es casi peor, en términos generales, no, bueno, sin matizar, ¿no? Me refiero desde el punto de vista que yo lo estoy enfocando.
tienen unos problemas bastante graves, lo que pasa es que tienen gobiernos más sensatos. Bueno, es decir, que el Estado es donde se refugian las oligarquías, porque encuentran un aparato y si, por ejemplo, a través de ese aparato, los medios de ese aparato, pues crean clientelas políticas con subvenciones, con cargos, etcétera, etcétera, pues esas oligarquías se eternizan. Puede ser que discutan entre ellas, pero las mismas oligarquías, pero todos defienden su interés, es lo que se llama el consenso socialdemócrata que domina hoy en Europa, en toda Europa, no solo en España. Entre ellos discuten, porque claro, cuanto más cerca tienen el poder, más pueden beneficiarse, pero en el fondo todos defienden el status quo, lo cual nos llevaría a decir que hoy todos los regímenes europeos no es que sean de izquierdas o de derechas, es que son reaccionarios en el peor sentido de la palabra, porque están defendiendo una situación que es oligárquica, puramente oligárquica. No hay democracia. Hay un libro que yo he recomendado por si quiere traducir a alguien, no lo querrá nadie, que ya hace 2 años en Alemania, que se titula El fin de la... Bueno, no me acuerdo. Una de las cosas que dice es que hay varios libros, que la crisis actual no es más que el producto del mayor robo de la historia. Contacto, documentos, ¿no? De estos libros concienzudos que hacen los alemanes, es el mayor robo de la historia, es la crisis. ¿Y eso cómo? Las oligarquías asentadas en el Estado. Oligarquías que, insisto, no son la oligarquía política, la clase política. Esa tiene su entourage, que es en este caso la gran industria, fíjense ustedes cómo en la crisis actual, lo pongo como ejemplo, pero se podría ir uno a otras épocas, ¿no? Esto se repite, la historia siempre se repite, pero en la crisis actual las pymes, pequeña industria, pequeño comercio, no hay crédito, primero hay que solucionar a los grandes, todo va para ellos el dinero, etcétera, etcétera. Bueno. Otro punto, es que no quisiera alargarme demasiado, no sé si me estoy alargando. Otro punto es la falsedad del Estado de Derecho y sus derivados. La palabra Estado de Derecho es un oxímoron, porque si el derecho lo hace el Estado, con las leyes, hay que ser prudentes también, históricamente no es literalmente así, sino que ha hecho leyes poco a poco para centralizar más el poder y demás, pero se conservaba todavía la tradición antigua, un poco el derecho común antiguo, las normas, etcétera, aunque ha llegado, yo creo, ya a un punto en que ha cedido todo. Pero si el derecho, si el Estado hace la legislación, que es el derecho, hoy lo que se estudia en las facultades de derecho es legislación, no es derecho, por decirlo claramente, con un poco de exageración. Porque a veces hay materias que derecho civil en conjunto sigue siendo derecho, pero claro, la propiedad está sometida al derecho fiscal. Yo, que tengo desgraciadamente muchos más años que ustedes, esperaría que los tuvieran ustedes y yo tener los suyos, pues cuando estudiaba derecho, el derecho fiscal, pues nadie le hacía caso. La hacienda pública sí, el cuatrimestre, tal, el derecho administrativo, nada. Todos los derechos, no, el penal, el civil, el mercantil, eran los que, y luego otras asignaturas que han sido suprimidas, que son las formativas, porque las facultades de Derecho se están convirtiendo en escuelas de Derecho, si no lo son ya, pero ese derecho ha crecido. Y hoy el derecho civil, que es el derecho, en conjunto, a pesar de todas las modificaciones, es el derecho, casi ha desaparecido, lo mismo que el mercantil, que es el derecho, lo mismo que el canónico, que incluso ha sido suprimido, etcétera. El derecho romano ya en España creo que se mantiene a veces en algunos sitios, no sé si en todos, pero en Francia ha desaparecido, queda allí como en Alemania, etcétera. Bueno, entonces el Estado de Derecho
es un oxímoron porque es el derecho del propio Estado, ya que el derecho público es el que prevalece. Pero es un disparate completo, eso ya no es un oxímoron, sino es una teoría de oxímorons, la denominación Estado social y democrático de derecho. Todo Estado, si no tiene que ver con la sociedad, no pintará. ¿Qué es? ¿Es social o es antisocial? Democrático, el Estado tiende a igualar a todos, porque ante el Estado se dice que todos son iguales ante la ley. En este sentido, pues, se supone que es democrático, lo cual no hace falta decirlo. Y lo de derecho ya hemos visto, porque además decir que el derecho que es social llevaría más lejos, que es social y democrático de derecho, si unimos la palabra derecho con social, pues entonces, ¿qué es? ¿Derecho, legislación o qué? Bueno, es un tinglao todo eso. El estado de bienestar. El estado de bienestar es otra falsedad. El estado, es que la claridad de los términos es bastante importante. El estado es el estado y el estado no tiene por qué ser ni de bienestar ni de malestar. El estado tiene una función, lo político, como forma de lo político, su función es dar seguridad. Seguridad sin pasarse, decía Shakespeare, me parece que era en Macbeth, que la seguridad es el mayor peligro de los mortales, el exceso de seguridad, se refería a eso. El estado de bienestar, ¿qué hay? El estado de bienestar no es más que una maniobra de las oligarquías, lo cual no quiere decir a veces que no haya sido intencionado. Por ejemplo, el socialismo, la socialdemocracia o el socialismo es bien intencionado, quiere hacer a toda la gente que sea buena, que sea feliz, como decía la Constitución española de 1812, etc. Está lleno de buenas intenciones, pero también el infierno está empedrado de buenas intenciones. Es decir, no se trata de decir que haya malas intenciones detrás. Hoy día, todo esto ya, el socialismo, la derecha, todo esto, el liberalismo mismo, que ya nadie sabe lo que es, etcétera, todo eso no es más que retórica vacía. No significa nada, Monserga. Estamos en un momento bastante serio, porque las ideologías han muerto. Quiero decir, el liberalismo, el socialismo es la ideología auténtica, la madre de todas. Desciende directamente de eso del calvinismo, de la realización del reino de la tierra, que por cierto, detrás, aunque eso sería más largo, lo digo para si alguien conoce algo de teología, los que conozcan la teología, lo que hay detrás es la herejía de la apocatástasis. Que la herejía de la apocatástasis es una herejía antigua del siglo III que decía, que tiene que ver, pasa luego a la filosofía de Joaquín de Fiore, en parte, que decía que todas las cosas se reconciliarán en este mundo. Todo acabará reconciliado, porque la idea de pecado original implica que la reconciliación no tendrá lugar en este mundo, tendrá lugar con la venida de Cristo, etcétera, etcétera. Bueno, pues tendrá lugar en este mundo. Eso es lo que está detrás de todo ello, la herejía de la apocatástasis, lo cual no quiere decir que ni los puritanos calvinistas que eran creyentes serios o un socialista además sepa lo que es la ideología. Es en el plano de las creencias profundas cómo se cuelan todas esas cosas. El estado de bienestar, ya sabemos lo que es nació en el fondo, aunque tenía raíces más antiguas, pero se afirmó sobre todo como contrapunto al otro socialismo, al soviético, que era revolucionario, que no era marxista, era más bien leninista. Yo, si tienen interés en ver lo que está pasando ahora, les recomiendo que lean a Marx, que conste que no soy marxista, pero les recomiendo que lean a Marx, sobre todo los escritos pequeños, y El Capital no, porque es un poco rollo y porque, bueno, no viene muy a cuento, que es interesante. Pero las luchas de clases en Francia, el manifiesto comunista mismo, etcétera, todo eso, pero leído con ojos no marxistas, tiene cierto interés. Lo digo como ejemplo, no es que sea quizá la lectura más recomendable, pero quiere decir que las cosas han llegado a un punto en que hasta Marx tenía razón.
Por ejemplo, si Marx se levantara la cabeza, fulminaría a todos los marxistas actuales. Les excomulgaría, pero rotundamente, sin revisión. Nadie sabe ya lo que es el marxismo, todos ellos, eso ya no, pero conviene saberlo. El estado de bienestar que ha producido bien el malestar es lo que hay ahora, es una coartada visto políticamente. Insisto en que no se trata de decir que hay malas intenciones, bueno, no se trata de intenciones. Objetivamente, el estado de bienestar es una coartada de las oligarquías para prosperar ellas, beneficiando a los demás, porque la economía ha funcionado, la técnica ha funcionado, más que la economía, quizá la técnica ha funcionado, siguiendo la idea de Saint-Simon, pues podemos enriquecernos nosotros, beneficiarnos nosotros, y nos dejan beneficiarnos. El estado de bienestar ha tenido su sentido, y sobre todo frente al estado soviético, por razones obvias. Fue potenciada, además, cosa que a veces se pasa por alto, por los Estados Unidos, como cuña frente al comunismo. Es decir, una cuestión política. No es que quisieran imponer ya el estado de bienestar ni nada por el estilo. Es que la política prima sobre la economía siempre. Eso es algo que los economistas hoy no tienen en cuenta. La economía o es economía política o es matemática. Y la matemática no tiene nada que ver con la realidad. Puede ayudar a entender la realidad, a explicar cosas, pero no es otra cosa. De hecho, hoy toda la economía es economía matemática. Estadísticas y demás no es otra cosa. La economía o es economía política, como parte de la política, o no tiene mucho sentido. ¿Por qué existen los bancos centrales? ¿Por qué existe todo eso? Razones políticas. El Banco Central me permite manejar el crédito. ¿Qué es el mercado? ¿Existe o no existe el mercado? El mercado responde al orden natural de las cosas. El orden natural de las cosas se regula por el derecho. No hay mercado si yo no puedo ir a un sitio con la seguridad de que no me van a atracar. Y tengo que tener la seguridad de que surge la cuestión de derecho si alguien me engaña allí, porque hay alguien que puede hacer de árbitro y entonces soluciona el conflicto jurídico de una manera espontánea y de una manera natural. Es verdad que se necesita alguien que haga ejecutar la sentencia, por eso aparece el gobierno, pero el mercado no es que haya un orden de mercado en el sentido de que el Estado cree el mercado ni nada por el estilo, no. El Estado lo que hace es estropear el mercado, como estropea todo aquello que es natural y en lo que se mete, porque siempre acaban prevaleciendo los intereses de las oligarquías. Los mercados hoy están completamente intervenidos. Los bancos centrales, por ejemplo, es la clave porque es el manejo del crédito. Y el crédito hoy es más importante que el ahorro. De hecho, el ahorro, el Estado está en contra de él prácticamente. Pero esto se ha agravado con el estado de partidos. El estado de partidos, que sería mejor llamarlo estado de los partidos, porque es propiedad de los partidos. Esto apareció también en Alemania, que lo consagra incluso la ley constitucional, la ley de Bonn, que es la Constitución, por razones también obvias. Salida de la guerra de Alemania, fronteriza con la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Allí se afirmó el estado de partidos, que en el partido ya no es lo que tiene que ser. Los partidos es el medio por el cual la sociedad civil penetra en el Estado, es decir, a través del partido la sociedad pues penetra en el Estado. Hoy es al revés. Los partidos es el medio por el cual el Estado penetra en la sociedad civil y la controla y la aniquila. El Estado constitucional, bueno, ya es el último disparate que se han inventado los constitucionalistas para defender algo que es indefendible. Y es que el Estado o es constitucional o no lo es. Cualquier orden político es constitucional. Tiene que haber siempre constitución. Porque son las leyes que rigen el gobierno, el funcionamiento del gobierno. Mínimas o máximas, me da igual. Pero tiene que haber. Hablar de Estado constitucional es que si no es constitucional, hasta la Unión Soviética tenía una constitución. Y muy prolija.
Y en China hay constitución y en todas partes. Quiero decir, regímenes hoy más extremados. Siempre hay una constitución. El problema es que la constitución sea un medio de planificación, como son las constituciones a la francesa. Esto lo explica bastante bien Hayek. La Constitución es la primera forma de planificación, a la francesa, Constitución a la francesa, porque antes existían constituciones, siempre han existido. De hecho, Inglaterra, como saben, no tiene Constitución escrita. Son los juristas los que deciden lo que es constitucional. En Norteamérica, la Constitución simplemente regula las reglas del gobierno, el funcionamiento del gobierno. Lo mismo que la Constitución inglesa o las constituciones anteriores al constitucionalismo francés. No, ahí se trata ya de una forma de planificar la vida colectiva que se va agravando hasta el punto de estas constituciones que tienen montones y montones de artículos. El Estado es hoy un centro de negocios, no es otra cosa. Que eso explica en gran parte la situación. Y ello, insisto, no se trata a veces de ver maldad de alguien, puede ser que sí, o no maldad de alguien, sino por la misma lógica de las cosas. Ha ido evolucionando, se han ido consagrando usos, costumbres, prácticas, etcétera, y entonces se ha convertido en lo que es hoy. Hoy el Estado no es más que un recaudador de impuestos para subvencionar los negocios que se hacen en torno suyo o por medio de él o algo por el estilo. El Estado prácticamente ha desaparecido. Sí. El Estado prácticamente ya no existe. Porque ha sido asaltado por los poderes indirectos, que son todos, son desde las oligarquías económicas, financieras, ideologías que penetran allí, que tienen sus intereses. Los derechos humanos, además, hacen irresistible al Estado. No liquidan al Estado. Todo el mundo tiene un derecho humano que reclamar. Porque los derechos humanos son puramente subjetivos. Mi derecho humano es igual que el de ustedes. Podemos estar de acuerdo. El derecho humano es un disparate, los derechos humanos, pero bueno. Es una ideología, una pura ideología, que ha sido eficaz frente al marxismo soviético, etcétera, pero es pura ideología. No hay otra cosa, porque el derecho es siempre derecho de relaciones. El derecho no es mi derecho, es mi derecho en relación con este señor, o con todos ustedes. El problema es cómo nos relacionamos. El derecho, además, lo que suple es las normas elementales de la cortesía. En todo grupo hay unas normas elementales que lo regulan, que regulan la relación, la cortesía. Cuando la cortesía ya no puede, esto Simmel, el sociólogo Simmel decía cosas muy interesantes, cuando la cortesía pues fracasa, interviene el derecho. Por ejemplo, en Japón no existía el derecho, existían las normas de la cortesía. Todavía hoy es un problema en Japón porque nadie se le había ocurrido estudiar Derecho. Montaron facultades de Derecho, pero estudiaba muy poca gente. La expansión de la economía japonesa hacía necesario y hace necesario que tengan juristas. Y creo que hace, no recuerdo la fecha, a lo mejor me equivoco, 6 o 7 años o 8, mejor antes o después, consiguieron que por fin hubiera 16.000 estudiantes de Derecho en las universidades japonesas. Aquí casi una universidad nuestra los tiene, o en Europa. Porque son las costumbres, la presión social. En China había jueces, había un imperio, un emperador, un país extenso, había jueces, pero estaba tan mal visto ir a los jueces, acudir al juez, que las normas, que los conflictos se resolvían entre los procedimientos, digamos, de arbitraje, o algo así, entre los que habían creado el conflicto, los que estaban implicados. Es decir, el derecho es nada más aquello que aparece y que surge de la propia realidad social cuando las normas, la moral en el fondo, normas morales del pueblo, pues no son capaces de resolver la situación.
Y cuando el derecho tampoco es capaz de hacerlo es cuando aparece la política, pero solamente en ese caso. La política, el ejecutivo que decide. Pero claro, esto es desde un punto de vista normal o natural. Pero cuando está el Estado, no, el Estado impone su propio orden. Eso no es natural de las cosas, sino el que yo impongo. Entonces, por eso, entre los liberales, lo digo porque sé que hay aquí bastantes liberales, hay otro mito que es el del Estado mínimo. El Estado mínimo, nada, pues sería el de Hobbes. Pero si establecemos un Estado mínimo, pues volveríamos a empezar. Sería a partir del Estado de Hobbes, que evidentemente era un Estado mínimo, que Hobbes no pretendía controlar a todo el mundo como hoy, ni con chips, ni con carnet de identidad, ni nada por el estilo, sino que Hobbes pues, pretendía controlar la revolución, sobre todo eso que veía como revolución, no al papado, que al papado, a la Iglesia Católica también, que por eso solo le interesaba porque el papado era un poder político exterior que podía a través de la Iglesia influir los asuntos de Inglaterra. Era como le interesaba. Pero el enemigo, hay un libro que se ve mucho menos que el Leviatán, que es el Behemoth, que es el libro sobre la guerra civil. Ahí verán lo que dicen de los puritanos. Es contra quien va, contra los revolucionarios. Pero el Estado es de suyo también revolucionario, no puedo entrar ya en eso porque me alargaría mucho. Pero entonces el Estado mínimo no es solución. La única solución es el gobierno, que eso es imprescindible. Tiene que haber gobierno. Bueno, ¿por qué el Estado es enemigo del pueblo? El otro, ¿me paso o no? Bueno, Es que me parece que... 5 minutillos más, si quiere, para acabar desglosar las ideas y abrimos el debate, ¿le parece? Por eso no, es que yo no sé, me estoy pasando. Sí, cuando quiera. Pues 5 minutos más, abrimos el debate. Bueno, pues rápidamente, ¿por qué el Estado es enemigo del pueblo? Es una frase revolucionaria, marxista, etcétera, pero anarquista más bien. Yo no soy anarquista, que quede claro. No, me cae muy bien el anarquismo, es muy bueno en ciertas situaciones, pero el anarquismo es irrealista, es utopía. Primero, porque es un conjunto de monopolios. Voy a decir rápidamente. Primero, el primer monopolio es el de las armas. Lo primero que hace el Estado, recuerden que el Estado aparece en el siglo XVI. Antes es verdad que se utiliza ya la palabra Estado, un estatus en este sentido en algún caso, pero vamos, se refería al territorio, a un territorio más bien. Pero es el siglo XVI, no es el Estado chino ni el Estado, no, el Estado que aparece en el siglo XVI. Las armas. Aparece el arma de fuego, la pólvora, y solo los príncipes muy poderosos que tienen un patrimonio propio extenso, etcétera, pueden comprar cañones con los que abatir los cañones en los muros de los castillos feudales, fortalezas feudales, etcétera, etcétera. Y las armas sabemos que son carísimas. ¿Por qué mantiene, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que se discute a veces y aquí en Europa, por lo menos en España no se enteran por qué viene la discusión? Porque eso simboliza, mejor o peor, y bastante bien, en que el Estado no debe tener el monopolio de las armas. El gobierno, perdón. Porque eso es el Estado. Monopolio de las armas. Monopolio de las armas que implica el monopolio de la libertad política. La libertad política, que es la libertad natural que tenemos todos de participar en la vida política, de poder aspirar a cargos en la vida política, etcétera, o por lo menos de participar en la formación. No, porque si hay porque ya si tengo las armas monopolizadas, ya hay algo ahí que puede no gustarme y entonces hay que hacer las cosas como yo quiero. Monopoliza el territorio. Todo gobierno se instala en un territorio, es un elemento fundamental. Pero es que el Estado cierra el territorio. Cierra el territorio, establece fronteras. La frontera es un concepto estatal. No es lo mismo que, por ejemplo, el limes romano, que es una cosa más o menos vaga, indefinida,
bueno, un arroyo, un accidente geográfico y demás, no, cierra la frontera, cierra, sí, marca la frontera, que no es lo mismo. Y esto lo cierra con dos formas, con las armas y con el derecho. Allí hasta donde con las armas puede sostener un poder estatal, hasta donde puede mandar y hacer que se cumpla su derecho, hasta allí es el territorio de ese poder estatal. Es algo nuevo. La economía, hay un monopolio muy claro, que es el de los impuestos. El impuesto aparece con el Estado. Para el hombre medieval, el impuesto, lo explica muy bien un historiador, Henri Pirén, explicaba desde hace mucho tiempo, Henri Pirén, el impuesto sería algo inconcebible, que es un poco lo que motiva la Revolución Norteamericana, porque el gobierno inglés, hacia afuera, así como dentro no, pero hacia afuera operaba como un Estado. Y todo lo que quiere hacer es establecer impuestos. Y al querer establecer impuestos, es decir, por su propia voluntad, establecer impuestos, se produjo la sublevación norteamericana. Con eso monopoliza la economía. Será un monopolio muy leve, etcétera, todo lo que se quiera. Porque recauda la cantidad de dinero que según emplee hace variar el mercado. Schumpeter decía después de la Guerra Mundial que le parecía después de la Guerra Mundial una barbaridad que el presupuesto del Estado absorbiera el 5% de la nación, del producto de la nación. Parecía una barbaridad. Díganme ustedes dónde va ese 5%. Eso ya en el Parlamento francés, en el siglo XIX, alguien se presentó un presupuesto, que además como los franceses son muy dados a eso, dijeron, pues vamos, por lo visto, según cuentan, no sé si es verdad o no, pero se cuenta como anécdota, que faltaba un poquito para llegar a 500 millones de francos de la época. Y entonces, pues se les ocurrió, vamos a redondearlo porque queda así la cifra, mejor lo subieron un poquito. El caso es que al presentarlo, el ministro de Hacienda francés dijo, Monsieur, salut, monsieur, vous ne regardez pas. Señores, saluden ustedes esas cifras porque no volverán a verlas. No han vuelto a verlas. 500 millones de francos de presupuesto estatal, ¿quién las ve hoy? 500.000 puede ser, pero... El derecho, ya he mencionado que el derecho lo monopoliza también el Estado, la creación del derecho. De momento, inercialmente, poco a poco, tampoco es que igual que con los impuestos, no es que sí, es un poco, pero va entrando. Porque antes los reyes tenían que valerse de su patrimonio y si no, pedir dinero. Incluso cuando querían casar a un hijo, a un primogénito, en España era frecuente, se pedía ayuda a los nobles. O en las cortes se pedía ayudarme para poder casar con el rango y tal. Ya. Monopoliza la moral, es lo que estamos presenciando hoy. El Estado está imponiendo normas morales. No voy a entrar en la cuestión, pero está queriendo imponer lo que se llama la justicia antropológica, que sustituye a la justicia social. En parte porque el socialismo ya no tiene nada que decir, ni las ideologías ninguna tiene nada que decir, y entonces inventa la cuestión antropológica, aborto, matrimonio homosexual, eutanasia, todas esas cosas para distraer al... Pero quiere imponer y crear la moral. La religión está prácticamente absorbida por el Estado, en los países protestantes, ya lo había ocurrido, y hay un conflicto permanente que es la lucha de las investiduras que se tenga que no determina. La cultura, pensemos en la educación, ministerios correspondientes, etcétera. El Estado hoy los Estados hoy, lo que queda del Estado es totalitario, pero yo creo que les está pasando, no creo yo, lo creo ya bastante gente, que le está pasando como al Estado totalitario soviético, que en cualquier momento implosiona.
Muchas gracias. Hola, buenas noches. A mí no me ha quedado muy clara, a lo mejor no lo he comprendido bien, la diferencia entre el Estado y el Gobierno y por qué no es posible organizarse socialmente sin el Gobierno. Son dos preguntas. Estado y Gobierno. Es que es verdad que es muy difícil eso, porque estamos acostumbrados al Estado. El Gobierno es un grupo de gente. El monarca medieval, por ejemplo, tenía su grupo de gente, no había, la herencia es posterior, el derecho hereditario es nada más un derecho condicional, cuidado. Es un derecho condicionado porque la concepción monárquica medieval era, por decirlo así, republicana. Es la tradición romana, que es republicana. Está condicionado. Pero ¿qué ocurre? Que quiero decir que esto que podría haber sido removido, de hecho en pequeñas ciudades italianas o alemanas, las Hansa, etcétera, no había monarquía, había un régimen más o menos republicano y se elegía a la gente, no había, hombre, había lo que se llama, podría haber servidores más o menos permanentes, pero en general cada uno se los tenía que llevar consigo. O los tenía. En España todavía, no sé hasta qué fecha, pero me parece que hasta el siglo XIX, no sé hasta cuándo, los diplomáticos, los embajadores tenían que pagarse los gastos de su bolsillo. Porque en España el Estado lo crea Cánovas del Castillo. Antes no existe tal Estado. Vamos a ver si ahora se me ocurre una cosa, a ver si lo entiende. Si existe el gobierno, es posible una revolución. La sublevación, contrarrevolución, etcétera, el derecho de resistencia, cosa que ha desaparecido. Si hay Estado, no cabe derecho de resistencia, sino que solo cabe el golpe de Estado. Porque el Estado es un aparato tal, implica un aparato tal, que controla todo. Entonces solo cabe la sorpresa, el golpe de Estado, ir a la cabeza al gobierno, al que gobierna realmente, o el más significativo, y apoderarse de él, con los puntos neurálgicos. Pero en cambio, si hay gobierno, es decir, yo no sé qué ejemplo poner, ¿lo entiende? ¿Va quedando claro o no? ¿Queda claro o no? ¿Cuál podría ser la fuente de esta implosión que habla usted del gobierno de oligarquías actual? ¿Qué tendencia hay que pueda causar esto? Que se arruinen. No, hay muchas. Europa está en una situación prerevolucionaria. Esto no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, yo creo que soy el pensador más interesante de Alemania, que es Peter Sloterdijk. Hace tiempo que viene diciendo la situación de Europa es prerevolucionaria. Que si hay una revolución o no, eso es otra cosa. Y hoy es un lugar común. Ya, de que en Francia se está marcando una revolución. Si ven ustedes, si lo siguen ustedes, no la prensa, y recuerden que la oligarquía son los medios de comunicación también, de una manera o de otra están también. Pero Internet y hay revistas, hay cosas de o si viajan ustedes a Francia está en una situación bastante prerevolucionaria, más que Alemania, porque en Alemania es luterana, no luterana, es católica y tal, pero la mentalidad luterana, pues, de obediencia pasiva y demás. Pero Italia, bueno, Italia puede ocurrir cualquier cosa, eso sí, es completamente distinto de todo. En España, pues la situación es prerevolucionaria, obviamente, guste o no guste, hay que decirlo, hay que reconocerlo, desde el punto de vista del análisis. Es más, incluso hay quien predice que la única solución, y me estoy refiriendo a un informe de la CIA del año 3 o 4 o 5, que yo tenía y lo he perdido, de una de esas agencias que trabajan para la CIA, que anunciaba para Europa como manera de contener antes de la crisis, de contener la situación tal como está, anunciaba
dictaduras. Por crisis demográfica, que es gravísima. Y a los gobiernos les tiene sin cuidado y piensan que lo resuelven con inmigrantes. Quizá hay una ideología ahí también. Hay un elemento ideológico porque, por ejemplo, las juventudes suecas, socialistas suecas, han dicho que hay que importar emigrantes para acabar con la raza sueca. Bueno, puede que haya algo, no sé. Pero lo han dicho, eso está escrito, no es un rumor. Así que puede ser. No sé, hay una cosa detrás de todo lo que está pasando en Europa, concretamente, hay un problema de civilización. El problema de civilización incluye una cosa, que es el odio a la cultura y a la civilización europea, que se concreta sobre todo en el odio al cristianismo, porque Europa era o es cristiana, pero hoy es socialdemócrata, como en tiempo se podía decir que era cristiana. Hay algo de eso detrás, tampoco es el único, pero el envejecimiento, ¿quién paga las pensiones? Piénsenlo. La tecnología, Europa no, ni ciencia ni tecnología. Sí, marcha, hay una inercia y todo esto. La misma despoblación que no puede atender a la industria, las industriales, la crisis financiera, la crisis de prestigio, la presión del Islam, etcétera, etcétera. Una serie de factores están concurriendo ahí que no se sabe dónde va Europa. La misma Unión Europea no es más que una burocracia que defiende sus intereses y que además sirve de coartada a las oligarquías locales. Aquí lo estamos viendo, es que lo ha dicho Europa. O la Merkel, que es la señora que se lleva todas las culpas. Pero que a lo mejor lo ha dicho, pero de todas maneras chivo expiatorio, etc. En esta línea, ahora mi pregunta. Una matización y una pregunta, pero rápido. Yo hice un estudio sobre cálculo del tamaño del Estado y sale como a la mitad del PIB español, un 48% en este año, pero todo el presupuesto más allá del 48%, un 52-53% del PIB en España, en concreto, ¿no? Entonces, la situación es pre-revolucionaria, pero no siempre, me recuerdo en unas charlas, muchas veces que cuando hablamos, que no siempre porque irá menos el Estado. La situación puede desatarse una revolución, pero el Estado irá más, por ejemplo, con tema imponiéndose otra oligarquía por encima. Pero me gustaría, aparte de que incides en eso, de que puede ir a más el Estado, como segunda cuestión, puede ir a más el Estado, y la segunda cuestión sería, me he comprado el libro de Armando Cerolo, que es uno de tus discípulos, donde él habla sobre la obra de Bertrand de Juvenel, y Bertrand de Juvenel utilizaba metáforas que me gusta mucho cuando las introduces en el libro sobre el Estado minotauro que devora a sus propios hijos, digamos que sería ese Estado, digamos, ya totalitario o total, que va ocupando toda la sociedad, que se puede ver con el producto, con el porcentaje de Producto Interior Bruto que representa el gasto del Estado, y también la evolución hacia lo que yo llamo, o que digamos, leyendo tus libros se me ocurría, el Estado hidra, que puede ocurrir aquí, o sea, un Estado con múltiples cabezas, pero todas ellas grandes, con un Estado intentando en cada territorio, cada oligarquía, intentando ocupar el máximo posible del espacio en esas sociedades. Lo digo más por esa metáfora, digamos, que permite un poco visualizar en el caso de las autonomías en España y en el caso de Europa, de todos los estados europeos. Bueno, sí. En el caso de España, sí, porque hay ese invento de las autonomías, que eso ya destroza el Estado. Porque el Estado es unitario, la soberanía es elemental. Es verdad que aparecen como autonomías, pero si además son nacionalidades, según la teoría, toda nacionalidad requiere una nación, es fácil decirlo. Es mentira toda la nacionalidad, porque, bueno, no vamos a entrar en ese debate, pero es todo un invento que en el fondo lo que hay detrás es el divide y vencerás. No hay otra cosa. Había otra pregunta también. No, de que lo de que puede que el Estado situación prerevolucionaria no significa que vaya a menos Estado, que haya que la situación siempre revolucionaria es
pura sociología política, análisis político. Desde el punto de vista del análisis político, la situación es prerevolucionaria. Revolucionaria no en el sentido calvinista, el sentido de la revolución habitual, sino prerevolucionaria en el sentido que puede producirse un estallido que cambie esto. Yo creo que las sociedades europeas están demasiado amansadas o domesticadas como para pensar eso. Además hay una cosa, y es que parece ser que cuando hay una abundancia de gente joven es cuando se producen las revoluciones, lo que se puede llamar revoluciones. Y las generaciones europeas jóvenes son muy limitadas por el simple hecho de que la crisis demográfica. Entonces, que la revolución se produce ya más por causas económicas, mientras haya causas económicas no habrá ninguna revolución. Es falso completamente que jamás se haya producido una revolución por causas económicas. Las causas económicas pueden crear un malestar, pero si hay una revolución es por otra circunstancia. Hay un ejemplo que se puede citar, la guerra, nada menos que la guerra de la independencia. ¿Cómo salió? ¿Por qué se produjo la guerra de la independencia? Hombre, podría haberse producido a lo mejor por otras razones, pero no, porque todo el mundo estaba viendo cómo el infante, recuerdan la historia, el infante don Antonio iba hacia Bayona, lo sacaban del Palacio de Oriente hacia Bayona, y entonces una viejecita que no pintaba nada, vamos, no pintaba nada, me refiero, tío, pues dice que se lo llevan con un grito de angustia. Y allí empezó el 2 de mayo, empezó todo lo demás. Y así ocurre mucho. Se podrían mencionar muchos casos de eso. Las revoluciones suelen empezar por algo que no es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Pues nadie se lo esperaba, la Revolución Francesa. Y estalló porque resulta que en la Bastilla confluyeron 3 manifestaciones, que cada uno oía por un motivo, y entonces, como todos estaban protestando, dijeron, bueno, pues claro, vosotros tenéis razón, estoy simplificado, evidentemente, estoy caricaturizando, si vosotros tenéis razón, todos tenemos razón, pero ¿contra quién vamos entonces? Contra los pobres 4 gatos que estaban en la Bastilla. Se resistieron allí los pocos guardias que había, no me acuerdo cuántos presos había, 2 o 3, y que además estaban bien tratados, que no es que estuvieran maltratados, no eran las cárceles de ahora socialdemócratas, pero bueno, pero estaban bastante bien. No, es que tienen que ser buenas las cárceles hoy por una razón obvia, por si acaso va el que las hace. Entonces no se pensaba en eso. Dice usted que el Estado actual en Europa o los poderes públicos se muestran o muestran tener una raíz anticristiana. Yo diría que más que anticristiana o anticreyente. En ese sentido, yo diría que lo que hay es como una especie de, como diría yo, de contraposición a la idea del derecho natural, de que no hay nada por encima de que emane del Estado en cuanto a la elaboración de normas. Entonces, ¿cómo se explica, por ejemplo, que frente a esa actitud la Iglesia Católica en este caso, por ejemplo, haya puesto como pecado, es que me parece una anécdota importante, haya puesto como pecado el no pagar impuestos, cosa que usted decía, el derecho canónico no consideraba un pecado, pero ahora ya sí lo es. Me parece que desde el catecismo de Juan Pablo II... No lo aceptaba. Eso por una parte. Y mi segunda pregunta sería, y en esta situación prerevolucionaria donde la democracia provoca tanta insatisfacción, donde todo el mundo reconoce que para ganar unas elecciones democráticas hay que mentir, es decir, que el propio juego democrático parece que no se somete bien a las reglas de la transparencia, bueno, cuando se salga de esta situación prerevolucionaria, ¿hacia dónde cree usted atisbar que iremos? ¿Hacia gobiernos del tipo de Putin o cómo? Bueno, primero la Iglesia. La Iglesia no ha entendido jamás lo que es el Estado. No ha entendido que el Estado es el alter ego de la Iglesia y el enemigo de la Iglesia. Porque la Iglesia es universalista,
sea católica, sea protestante, sea lo que sea, lo que pasa es que en los países protestantes es parte del Estado, mientras que el Estado es particularista. Y además el poder del Estado es un poder que viene de la inmanencia, mientras que el poder en la Iglesia y la autoridad viene de Dios, de arriba. En fin, no voy a entrar, pero la Iglesia, y es inútil, es una batalla perdida. Porque no lo ha entendido. Piensan que el Estado, y no se dan cuenta de que el Estado es el enemigo. Hay ya en tiempos cuando Maquiavelo, que no tiene nada que ver con este Estado, dicho sea de paso, pero en fin, cuando vio ya lo que empezaba a dibujarse como Estado, hubo un cardenal inglés que había sido seglar y había andado por la vía política, enemigo de Enrique VIII y todo eso, y que le hicieron cardenal, que es cardenal Reginald Pole, que sí se dio cuenta de lo que era el Estado, en relación con la Iglesia. Pero el libro no se publicó en el siglo XVIII. El Estado es el enemigo de la Iglesia. Parte del equívoco viene de que la Iglesia tenía formas estatales mucho antes que el Estado. Y entonces el Estado, en parte, es una imitación de la Iglesia con otros elementos que no puedo entrar ahora. Hay una cosa que dice, por ejemplo, Pierre Manent, que todos los problemas políticos de Europa son problemas planteados por la Iglesia, que en otro sentido es la institución más política que ha existido en Europa. Primero, porque en Europa y el mundo occidental, es las únicas culturas o civilizaciones en que hay por una parte el poder político y otra por parte la Iglesia separados. Porque además el laicismo, que es el que se revuelve contra la Iglesia, es una creación eclesiástica. Lo sagrado pertenece a la Iglesia, lo laico, das a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y hay una revolución, lo que se llama la Revolución Papal, Gregorio VII, el Papa Gregorio VII, en el año 1075, que empezó la lucha de los investidores ahí, porque que es cuando se inicia la Revolución Laical, que lanza la Iglesia el Renacimiento, es laico. Y contra eso se opone la Reforma, que es un movimiento eclesial, religioso, contra el laicismo del Renacimiento. Laicismo aparado por la Iglesia. Bueno, son unos fenómenos que serían muy lejos. Otra cosa que decía usted, que a dónde va, entonces lo de los impuestos, ¿qué quiere usted que le diga? Como no se enteran, pues... Pero hay artículos por ahí, no obstante, que lo recuerdan, de clérigos, de teólogos. Otra cosa que decía usted, que qué va a pasar en esta situación, porque si la democracia va bien o mal, es que en Europa no existe la democracia. Es que es imposible. La democracia es la libertad política, que es la garantía de las otras libertades. Y en Europa no hay libertad política por una razón. Porque el Estado monopoliza la libertad política. No se puede hacer más política que el Estado tolera como política. Eso ya está en Hobbes, claramente. El monopolio de la libertad política. Para proteger la libertad social y la libertad personal. Por eso el Estado hobbesiano era un Estado que es el que funda el Estado de Derecho, por otra parte. Es un Estado de Derecho. Con ese sentido, limitado. Pero en Europa no hay democracia, quizá algo en Francia por el sistema electoral, Suiza por supuesto, pero con más o menos fortuna, pero no hay democracia en Europa. Y en Inglaterra tampoco. No, porque el Estado, porque el Parlamento es oligárquico. El Behemoth de Hobbes ataca precisamente, se pone a favor de la monarquía absoluta porque dice que es peor los monarcas absolutos que formaran parte del Parlamento, oligarcas, el otro, y esto, Bentham, Coleridge, etcétera, atacan la oligarquía del Parlamento, y el Parlamento sigue siendo oligárquico. Si me permite discrepar con usted, me permito el lujo. Sí, Respecto a la respuesta que nos ha dado de que la mayoría de las revoluciones o rebeliones no venían por motivos económicos, entonces ahí me ha picado porque yo soy economista y ahí le tengo que contestar. Y quizás los ejemplos que nos ha dado
del principio de la Guerra de la Independencia, de incluso la Revolución Francesa. Pues me gustaría hacer la diferencia entre una cosa son razones y otras son los detonantes. Y me da la sensación que usted nos ha dado los detonantes, que pueden venir en un momento determinado por cualquier anécdota. Dada una situación prerevolucionaria que sí puede tener esas causas, por ejemplo, económicas, ¿cuál es el detonante? Es lo que nosotros no sabemos y no podemos predecir, ¿no? Que lo difícil es el que sepa cuál es el detonante, se hace con el... Eso es imposible. Pero la economía no ha sido nunca la causa. La economía crea unas condiciones. Pero la economía puede dar lugar a motines, que hay diferentes motines, rebeliones, algaradas, protestas. Es una cosa que es muy elemental. El que no tiene nada, lo que le preocupa es poder tener algo. Se une inmediatamente cuando aparece un movimiento tal, se une inmediatamente a ver si puede beneficiarse. Pero no, el que tiene que comer está preocupado por comer. Y únicamente si ve la posibilidad de, pero claro, él solo, porque no todos van a decir, no 500.000 personas van a decir que tenemos hambre y vamos a saltar. Es imposible. 500.000 o 10.000 o lo que sea. Eso es imposible, no. Y además las revoluciones generalmente han sido dirigidas por gente de buena posición. Es raro que haya alguien que esté sufriendo gravemente una situación económica muy mala, que resulte ser el jefe, el líder. Puede venir después, cuando ya la cosa está en marcha, pero suele ser gente de buena posición o de posición desahogada, o bien, económicamente me refiero. Puede ser por otros motivos también. La mayor revolución de todas, que es el origen de todas las revoluciones, el sentido auténtico de revolución, es la cristiana. Esto lo decía, por ejemplo, Cloche, que era un ateo. La contrarrevolución francesa, en el fondo, es una contrarrevolución contra la revolución cristiana. Aunque pase que por esa revolución, bueno, no sé si es una galimatías de palabras, pero se entiende, ¿no? Quiero decir. Es decir, que eso de la revolución no la hace en el sentido político, no depende de la miseria, al revés. Hombre, eso sí, el que está en mala situación normalmente se apunta en cuanto ve, eso es otra cosa. Aquí tiene otra pregunta, profesor. Sí, ¿no cree que para que se produzca una implosión tendría que haber una fase previa de disminución brutal de lo que es el poder del Estado? Porque ¿qué hace un revolucionario cuando tiene que destruir el 50% de las cosas que hay en el país? Es que eso es imposible meterse contra ellos si antes no se ha minimizado. ¿Qué pasó en Rusia, en la Unión Soviética? ¿Qué pasó en la Unión Soviética? El poder estaba desmoralizado. Sabían que aquello no funcionaba, lo dijo luego Gorbachov, sabían que aquello no funcionaba y estaban desmoralizados. Y entonces ya, pues de pronto, pues empezó, que si en Polonia, que tal, que cual, empezaron a correr hacia y se vino abajo. ¿Qué es lo que puede ocurrir aquí? Pero para eso habría la única arma que yo veo en toda Europa. Mucha gente de esa, pues al mismo tiempo puede estar desmoralizada. No, pensemos, Rusia ha sido el ejemplo, Unión Soviética el ejemplo más próximo. Y aquí se está acercando eso y los partidos, yo se lo aseguro que en Alemania, que parece que tal, yo estaba... Bueno, decía que yo no veo más solución que la abstención y que la gente se dé cuenta. Porque lo que gobierna hoy en toda Europa y en España, yo creo que es oligarquías. No hay democracia en Europa. El librito ese que les decía, que habla del sospechoso, que es que en las últimas elecciones alemanas, pero en las últimas no, las del 9, él y otros propugnaban la abstención. Tuvieron cierto éxito, pero no mucho. Cosa lógica, por otra parte.
esas ideas tampoco calan, y suponiendo que la gente no se da cuenta, eso es normal. La mayor parte de la gente no tiene por qué saber nada de política, como no tiene que saber nada de teología y sin embargo ser un buen creyente. No, la realidad es esa, no hay que pensar así porque es el error de muchos utopistas políticos. Dicen, no, sí, porque decimos esto y ya. No. La mayor parte de la gente o no lo entiende o no le importa, está en sus cosas y quiere vivir su vida, y lo demás, pues sí, mira, pues que fulanito es ministro, el otro lado, es espectáculo, nada más. No nos equivoquemos, pero yo creo que esa es la única posibilidad. Recuerdo que has comentado a veces que es una cuestión estética, ¿no?, de percepción del Estado, ¿no? Cuando hay un Estado prerevolucionario, que se suscite o no esa revolución, y esa es una cuestión estética, ¿no? Entonces, para que la gente cambie esa percepción del Estado, sí que está habiendo una serie de publicaciones, por ejemplo, me estaba recordando la de Why the States Fail, de Acemoglu, donde hablan de la oligarquía de élites extractivas, y también sería necesario que una serie de personas, digamos, los intelectuales o los segundos intelectuales o la gente que va publicando cosas, empezara a transmitir esa percepción a la población, más que nada para que en caso de que se desatase una revolución, en el momento en que fuese, en vez de ir hacia un tamaño de Estado más grande, fuese hacia un Estado en donde se garantizasen las seguridad jurídica, exterior e interior, y se evitase y se pusiesen ciertas barreras a esa oligarquía de élites extractivas que es la que nos está aumentando hasta unos niveles desorbitados, ¿no?, el tamaño del Estado. Me gustaría porque a veces sí que veo que en el mundo liberal se habla mucho del orden del mercado, de un orden espontáneo, que antes te lo comentaba, pero no se obvia, o de una forma un poco infantil, también otro orden espontáneo que hay, que es el orden de la oligarquía. Pones un equipo de fútbol, siempre va a haber alguien que va a ser el líder, pones una empresa, tiene que tener un liderazgo, y siempre en cualquier grupo humano va a haber una oligarquía, un número de personas que lo controlen, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay que insistir en ese concepto del orden de oligarquía o del orden político que surge espontáneo? ¿Y crees que eso puede favorecer que, digamos, que descienda esas ideas hacia que calen en la población? ¿Puede ser bueno o puede ser malo? ¿Cómo? Si es bueno o malo yo ya no lo sé. El resultado no lo sé. Yo sé que todo el cambio de la sensibilidad, la alteración de la sensibilidad es fundamental para que haya un movimiento que se puede llamar revolucionario. En el fondo es la concienciación de que hablan los marxistas. La gente toma conciencia. Lo que pasa es que ellos es a través del conocimiento. Aquí se trata de la sensibilidad. Porque ese mismo conocimiento que pretenden... La revolución marxista ha sido todo golpes de Estado, cuando se han dado, empezando por la rusa, la soviética. No ha habido tal revolución. Ha sido el típico coup d'etat, putsch. Allí no ha habido tal revolución. Y en el fondo, pues sí, ha habido algunas, tal, pero ya derivadas y con otras causas, por la sensibilidad, por la situación, tal, pero no por imitación, pero no la revolución por concienciación, no, por alteración de la sensibilidad, sí. Y, por ejemplo, lo de Acemoglu, a mí me ha llamado la atención, porque de pronto todo el mundo ha caído en la cuenta de las élites extractivas, una palabra que emplea ahí. Y sin embargo, hay pero me refiero no a la gente, sino pues economistas, políticos, gente que debía de conocerlo. Ahí está Robert Mitchell, está Mosca, ahí está Gorsky, ¿cómo se llama? Osogorsky. Hay una serie de gente que hablaban ya de la ley de hierro de las oligarquías. Y que la ley de hierro de las oligarquías la extrae, digo, para los economistas, por ejemplo, la palabra la crea Robert Mitchell a principios del siglo XX, 1910 por ahí. No me acuerdo cuándo es el libro, me parece que es de 1911 o 9, bueno. Y Mitchell ahí lo expone. ¿Y dónde lo saca? Lo saca de la ley del bronce de los salarios de Ricardo. Que Lasalle, Ferdinand Lasalle, el padre fundador de la socialdemocracia, que decía que el Estado es Dios, en un sentido parecido al de Hegel, al de Hobbes,
pero más fuerte, más, decía, cosa que hay que entenderlo, porque la socialdemocracia cree que, así como Marx, recuerde, Marx era antiestatista, la socialdemocracia es estatista, porque la fundó Ferdinando Lasalle, que eso hace que Lenin sea también estatista, porque el marxismo de Lenin no es el marxismo de Marx, sino el marxismo de Lenin, que es otra cosa. Bueno, pues Fernando Lasalle habló, para reforzar, para darle más énfasis, en vez de la ley de bronce de los salarios, habló de la ley de hierro de los salarios. Y de ahí lo sacó. Sin embargo, eso pues ha despertado la atención de Acemoglu, lo cual demuestra que ha cambiado la sensibilidad. Que ahí esas cosas que antes no se percibían, si Acemoglu dice eso hace a lo mejor 10 años, nadie le hace caso. Vamos, nadie le llama la atención, es que no le haga caso. Pero en cambio lo ha dicho en un momento en que a lo mejor... Se dice que va a haber o puede haber una revolución en Europa. No creo que los españoles seamos los cabecillas de la revolución, porque en una encuesta europea la mayoría de los españoles prefieren un recorte de libertad a favor de que el Estado solucione sus problemas. O sea, la mentalidad española, y creo que la inmensa parte de los europeos, prefieren un Estado sea corrupto, pero que le solucione sus problemas. Estamos acostumbrados a eso. Estoy completamente de acuerdo. Con que la mayor parte de los españoles no se pueden participar en la corrupción. Probablemente. Vamos, que la corrupción beneficiarse. Pero eso es que les decía antes, lo mencioné ahí, lo que hay en Europa no es un problema solo, es un problema de civilización. De civilización, que es mucho más grave que el político. Los problemas políticos pueden ser muy importantes, pero son secundarios. La política es lo epidérmico. La política refleja lo que hay en el fondo, en el orden social, en la sociedad. La política, en el fondo, es casi intrascendente, para la mayor parte lo es, y con razón. Tiene menos importancia que el arte, que la literatura, que para... Ahora, lo que pasa es que cuando va mal es muy importante. Y además, cuando está en manos de oligarquías que abusan de ella, también, que abusan de la política, también. Pero la mayor parte eso no lo percibe y es posible, pero las encuestas tampoco quieren decir nada. Las encuestas son indicadores, que bueno, que sí, pero ese mismo que ahora, en primer lugar, la mayor parte de la gente no entiende las encuestas, lo que le preguntan. Luego depende cómo esté hecha la encuesta, que también puede tener sus cosas. Pero la mayor parte de la gente o contesta por lo que le parece en aquel momento, no lo piensan. A mí se empeñaron una vez en Francia, iba yo por París, y se empeñaron, y ya no me acuerdo bien qué era. Iban haciendo una encuesta por la calle, cogiendo a cualquiera, y me cogieron a mí. Era una encuesta de qué me parecía a mí lo que había hecho el gobierno en relación, es que no me acuerdo ya ni qué era. Y yo, pero es que yo no puedo opinar porque no soy francés. No, pero es igual, pero y yo pensé que no me entendía, y digo, pero no, es igual, lo que queremos es que nos diga algo. Y entonces pues le dije, bueno, pues ya no me acuerdo ni lo que era, pero les di mi opinión, dije, pues, en primer lugar que dije eso sí que no estaba muy enterado. Que es verdad que no estaba bien enterado del asunto. Y luego pues dije lo que me pareció, porque me lo había contado el que me quería dar la encuesta. Hombre, yo no sé que ya era una encuesta de estar muy buenas, bueno, pero yo las encuestas, sí, pero no. Y además el encuestado puede cambiar de opinión cuando hay un hecho, cuando hay una circunstancia. O sea, por las encuestas no se fíe, pero en general yo creo que la tónica es esa. Que la gente lo que no quiere, si es que la gente no quiere líos en general. La gente quiere que le dejen vivir su vida tranquilamente. Y lo que pasa es que el Estado hoy es el enemigo porque se está metiendo continuamente con la gente, con todo, porque no es solamente la cuestión económica. A la gente lo que más le molesta eso, pero le molesta pues todas estas normas de que si pronto pues resulta que parecen mínimas, pero que aparecen todos los días en el boletín del Estado español o en otros sitios, y que es una cosita de aquí, de que usted no puede cortar un árbol sin pedir permiso, aunque sea suyo y el árbol esté seco o lo que sea.
o que no puede, o que, por ejemplo, cuento un caso porque llega a lo ridículo, gente que está todo el tiempo, que nace ya cultivando vides y vino, pues resulta que todos ellos, aunque tengan 60 años y que están hartos de dar sulfato y esas cosas, tienen que sacarse un carnet en determinada comunidad, porque si no, si les pillan sin ese carnet, y tienen que ir allí, han tenido que ir allí, oír las tonterías que les decían, me lo contaron. Estamos oyendo a ello que el que hablaba no debía haber dado jamás sulfato a nada. Lo había leído en algún sitio. Porque además, claro, la gente le pregunta también, tal, bueno, lo que sea. Cosas así como esas. O que los jabalíes están destruyendo cosechas, etcétera, y hay que repoblar jabalíes. Eso es lo que le molesta realmente a la gente. En el campo, pero en la ciudad, pues todo esto, ahora, ¿qué es lo último que ha aparecido? Lo de la electricidad, una norma europea de que el que quiera alquilar o vender un piso, no sé qué, tiene que tener el contador de electricidad, no me acuerdo bien cómo es. Claro, que eso es otra estupidez. La cuota femenina. La cuota femenina, todo eso es otra estupidez. Todo eso, hijo, todo eso son estupideces que parecen estupideces, pero no, que chinchan a la gente y que esto es lo que molesta a la gente. Y la economía también, pero no. Hola. Yo he visto ejemplos muy recientes de ese clima prerrevolucionario que usted habla en los países anglosajones y en todos los casos relacionados con la crisis financiera. Es decir, a mí me ha llamado mucho la atención cómo las conocidas teorías conspiranoicas han empezado a tener implantación y solvencia pública en ámbitos cada vez más amplios. Me refiero a todos los escándalos relacionados con el origen del sistema financiero contemporáneo, lo que realmente ha sucedido en esta última crisis y lo que realmente viene sucediendo desde las crisis, pues desde 1907, la creación de la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta información circula cada vez más. Como decía antes, exclusivamente en círculos desprestigiados, con una obsesión conspiranoica que es autodescalificante. Pero yo he visto en Oxford, donde hay una tremenda relación con la City, con la cúpula financiera europea, porque está muy cerca, están apenas a unos 70 kilómetros, y entonces hay un flujo constante de conferencias, de gente que viene de la City, y he visto la contestación de los estudiantes, y he visto las contraconferencias que se organizan, y he visto los pasquines que se distribuyen, y he visto las websites que hay, que os invito a que las investiguéis. Y exactamente lo mismo acabo de ver en Estados Unidos, donde me he llevado la sorpresa que existen emisoras que están el día entero, hablando de estos temas, pero el día entero, es decir, como si fuera un editorial de Jiménez de los Santos hace 3 años, no ahora, sino de hace 3 años, que coge el micro por la mañana a las 6 y no lo deja hasta las 12, constantemente con pues lo mismo, pero las 24 horas del día, y no exagero, un señor y otro señor y otro señor y otro señor. Entonces yo me atrevo, esto es una especulación, pero me atrevo a decir, me atrevo a insinuar que posiblemente ese pretexto análogo al que se produjo en 1789 en la Bastilla vendrá en algún momento al hilo de algo relacionado con el mundo financiero que ocurra en los próximos años. El mundo financiero está defendido por el poder político. Si no es contra el poder político, no hay nada que hacer. El mundo financiero el político hoy lo que hace es defender a las oligarquías, por eso se ha convertido en enemigo, ya no protege. La seguridad social en todas partes empieza a ser un desastre, porque está mal administrada, es un vivero de intereses, ese por ejemplo. Y eso lo defienden y lo mantiene a capa y espada. Y no, porque son un vivero de intereses también que no...
y así todo. Y por las finanzas, yo no creo que va a hacer, ir a apedrear la bolsa, que a lo mejor no tiene, que además los que están allí no tienen ninguna culpa. No, es verdad, los que están en la bolsa generalmente no tienen nada que ver, están ganándose la vida, como otros cualquiera. Eso está en otro sitio, oyendo lo que pasa, no sé. No, las revoluciones suelen ser políticas, por razones políticas, sociales a veces, pero económicas no.